Yo era un cuadro de un partido clandestino, ¿no? Eso es muy importante. O sea, eso, por ejemplo, cuando se cuentan cosas sobre el mismo Santiago, ¿no? De la época clandestina y tal, yo siento que la primera dificultad de conocimiento es lo difícil que es y lo diferente que es, las dos cosas, militar en un partido clandestino. Y sobre todo cuando eres cuadro, donde tienes que conservar, por un lado, los secretos del partido, vivir clandestinamente. En mi caso me detuvieron en el año 74, me volvieron a detener en el año 75, fui torturado las dos veces y es muy complicado tener que militar en una organización donde tienes prohibido hablar, en comisaría, ¿no? Entonces el primer problema es el miedo. O sea, es cómo controla el miedo. Y si eres cuadro, hay mucha gente que ingresó en el partido en aquella época que cuando iban a comisarías pues cantaba la Traviata, ¿no? Que era en gran parte producto, bueno, que la gente entraba porque quería, pero dar el salto a ser un militante clandestino era muy complicado. Si eras cuadro y además el partido tenía eso y conocías a gente, a personas, datos, etcétera, es como aquel poema de Benedetti, se te olvida todo eso cuando llega a comisaría. Entonces, el mundo clandestino es un mundo muy complicado, lleno de enemigos externos e internos. O sea, por ejemplo, la gente no puede entender, voy a poner un ejemplo, de la socialización militante que uno tiene en un partido clandestino, que es muy diferente a un partido legalizado o en transición a legalizarse. Llega un amigo mío que conocí muy de mayor, Pepe Satué, como responsable en los años 40 de la UGT en España, cuadro del Partido Comunista y tal. Lo estaba esperando uno de los jefes del partido en Madrid, y ese jefe era Roberto Conesa, el jefe de la Brigada Político-Social. Es decir, había penetrado la policía en el Sancta Sanctorum del partido en Madrid. Entonces, claro, dice, bueno, ¿eso cómo se hace? Eso se hace torturando, matando, violando. ¿Cómo llegas arriba? ¿No? Es cuando tú dices lo de Grimao, ¿no? ¿Cómo consiguen? O sea, bueno, ese mundo es así. Ahora bien, ese mundo es así cuando habla de Grimao o hasta de mí mismo, ¿no? Pero ese mundo clandestino que es en Atarfe, en un pueblo de Granada, o en Marmolejo, en un pueblo de Jaén, eso significa que eres militante comunista y que te coge la Guardia Civil. Eso te están dando desde que llegas. Pero además te obligan a hablar. Y te obligan a hablar con cosas como diciendo, te viola tu hija delante tuya. O sea, no solamente es la tortura que a ti te hacen, ¿no? Entonces, todo ese mundo, que para mí era heroico y que lo viví con gente que lo había pasado y lo había sufrido, te marca una trayectoria, ¿no? Yo siempre me he sentido parte de una comunidad de hombres y mujeres ligadas por un vínculo muy fuerte. En este caso, luego entraríamos en eso, nada laico. Con algo laico ni pasa a la puerta porque te están esperando los enemigos del partido para joderte vivo. Entonces, eso es un punto que yo creo que es una parte que es la escuela mía de socialización militante. Tuve mucha suerte de que estuve mucho tiempo alrededor de y no entré. Cuando entré ya sabía lo que entraba y lo hice, ¿no? Primer punto. Esto de las corrientes, aquí lo de las corrientes, yo descubro que hay corrientes en el partido en la cárcel. Estuve muy poquito tiempo, y por cierto que lo pasé muy bien, las dos veces que he estado en la cárcel lo pasé muy bien porque salía de comisaría, que era la liberación. Y entonces me di cuenta que en el partido había corriente, pero me di cuenta en la cárcel en el año 74. Hasta ese momento yo sabía que había opiniones diferentes y que había sensibilidades diferentes. Ahora bien, en el año 74 ya empiezo a notar que en torno, no tanto a grandes cuestiones ideológicas, la Unión Soviética, el leninismo, etc., sino que en torno a lo que podemos llamar, lo que se llamó la política de la transición, empezaba a haber en el partido diversas opiniones. Había un núcleo dirigente muy estructurado y homogéneo en torno a Santiago, pero conforme bajaba a los cuadros medios provinciales y locales y regionales, ahí ya se abría mucho más el abanico. Y empezaba a haber ya observaciones muy críticas sobre lo que estaba haciendo. En aquella época
estábamos sacando la Junta Democrática, eso ya generó muchos problemas en la Junta, íbamos con Calvo Serer, ya generaba problemas de identidad y problemas de orientación política. Luego, ya la transición la vivimos todavía mucho más dramáticamente. El pleno del Comité Central famoso de Roma del 76, la ruptura pactada, etc. Quiero decir, tampoco quiero enrollarme mucho, que para decirnos, yo fui un militante muy estudioso. O sea, yo soy en general una persona muy estudiosa y entonces yo era de los que se leían los discursos, los subrayaban, lo discutía, leía El Mundo Obrero, pero luego me iba a mis clásicos. Yo soy un lector de Lenin bastante completo. No diré que me he leído los 56 tomos, que los tengo, de las obras completas de Lenin, pero calculo que 40 sí. O sea, soy un lector de Lenin, de Marx, he leído todo lo que ha caído en mis manos porque me parecía que sin ese trabajo teórico la militancia comunista era imperfecta. Y rápidamente eso me llevó a siempre estar en tarea a partir de ahí de formación de cuadros, ¿no? Siempre he estado muy ligado a esas tareas, ¿no? Entonces, para decirlo, ¿no? ¿Qué es lo que yo me di cuenta allí? El debate, por ejemplo, ¿no? Me di cuenta rápidamente de que llegué tarde a un debate, ¿no? Que fue el debate Claudín-Santiago, que me sigue pareciendo el paradigma, el gran debate. Entonces, desde ese momento hice todo lo posible, en mi visita a París, en mis situaciones, pues de leer a Claudín a fondo. Y luego ese debate me lo empapé muy bien, empecé a darle vuelta en mi cabecita de que la línea principal que estábamos siguiendo tenía problemas. Eso pues, me lo di cuenta. Nunca he sido carrerista, por cierto, jamás. Entré ya con... Y cuando lo conocí personalmente, mucho menos. Entonces, como lo conocí personalmente en el 74, se me quitó cualquier posibilidad de serlo. Entonces, a partir de ahí, como quiero deciros, me di cuenta que el debate de Claudín Carrillo era el debate. Me lo leí en las dos versiones. Me leí el famoso, en aquella época, las cosas que Fernando se ligó mucho a Radio Ibérico y a su tal. Estuve hasta en la librería de Radio Ibérico en París, buscando cosas y demás. Eso por un lado. Y luego tuve la suerte, por razones diversas, de ligarme al grupo de Manolo Sacristán, ¿no? Que era un grupo muy diferente a mi tradición, a la que tenía hasta ese momento, pero que me dio otro punto de vista. Y luego, para terminar este ciclo de debates, ¿no? Viví muy de centro, muy desde dentro, lo que vemos además, las tentativas de la ruptura democrática. Lo viví como secretario de una organización que tenía en torno a 350 personas, en el año 76, 400, porque dimos el primer ensayo de Carné, que era el Comité Universitario de Granada. Yo era el secretario político del Comité Universitario, donde, que fue una aportación nuestra, convivían en la misma célula profesores y estudiantes. Nos negamos a que estuvieran en varios sitios. Pero fue muy interesante y exitoso y crecimos muy rápidamente. O sea, el primer reparto de carnet que se hizo después de la clandestinidad, dimos 1.200 carnets en la universidad y teníamos un par de decanos y cosas de ese tipo, en Granada, ¿no? Con la egregia figura de Juan Carlos Rodríguez Gómez. Entonces, que era el gran teórico de la literatura de antes y de ahora. Entonces, viví muy dramáticamente la transición. Es decir, ya en el año 76 ya me di cuenta que la hipótesis fundamental de la transición del partido estaba fracasando. Podemos luego decir por qué y cómo. Ya me di cuenta de esa situación y empiezo ya a distanciarme del equipo dirigente. Eso me llevó a esa posición, la tenía Manolo Sacristán, yo eso no lo sabía, pero porque éramos un partido clandestino. Luego me di cuenta que la tenía Manolo, que la tenía Paco Fernández Buey, que la tenía Juan Ramón Capella, todo el núcleo, que la tenía Gustavo Muñoz, todo el grupo, que luego se agrupó primero en materiales y luego en mientras tanto. Entonces, eso fue dramático para mí. Me di cuenta que la línea principal del partido estaba fracasando y yo viví la transición como una derrota. Claro, eso era
cuando, es decir, a mí me están echando, no me echa la dirección, me echan los nuevos que están entrando, porque no entendían cómo yo veía como derrota lo que para ellos era la gran conquista de las libertades. Entonces, un partido que creció enormemente y que una serie de cuadros, desde distintas procedencias y tradiciones, estábamos observando que habíamos perdido el tipo de transición que el partido tenía en la cabeza. Y que a partir de ahí entraríamos en un proceso, como diría yo, de ruptura interna permanente. Eso siempre lo supimos, desde el año 76, 77, siempre lo supimos. Y efectivamente, ¿no? El partido se legaliza en el 77, va a la elección en el 77 y en el 82 ya estaba liquidada como tal organización política. A partir de ahí se puede decir que estamos viviendo de prestado desde el año 82, ¿no? Pero desde el punto de vista político real es así. O sea, para un núcleo de militantes y dirigentes del partido en todo el Estado español, que era una minoría muy minoritaria, nos dimos cuenta que había fracasado el tipo de transición política que el partido tenía en la cabeza. Y eso nos hizo estar en una situación, por un lado, muy crítica ya a partir de ahí, con cosas como la Constitución o con cosas como los pactos de la Moncloa, que es lo que realmente veía a mí fuera del partido, lo vi gravísimo, mucho más grave los pactos de la Moncloa que la propia Constitución, y a partir de ahí lo que hicimos fue desligarnos y volver a eso que luego se llamaron los movimientos sociales, que no lo sabíamos que se llamaban así. Y entonces ya a partir de ahí nos fuimos metiendo en distintos movimientos, pero siempre con esta idea doble, ¿no? El gran debate fue el debate de Claudín Carrillo, que es ahí donde estaban todos los problemas de fondo, y que la transición la estábamos perdiendo. Sí, crítico, ¿no? Sí, yo primero, claro, yo ingreso, o sea, orgánica, formalmente en la entrega de carnés de enero del 79. Luego me he incorporado en el curso académico 78-79, en septiembre, por ahí yo ya... En el 77-78, que es Estatuto de Centros ILAO, y en el 79, debo ser compañero de viaje, quiero decir que estoy ahí de delegado, es cuando me invitan a esas reuniones y acabo ya formalmente militando. Entonces yo siempre cuento que yo ingreso en el gran Partido Comunista de España, de Pepe Díaz, Dolores y Carrillo, que es una copia del partido de Togliatti, Gramsci y Berlinguer. Digo que yo entro al gran partido de la Alianza de las Fuerzas del Trabajo y de la Cultura, al partido de los dirigentes vecinales, sindicales, colegios profesionales, artistas, etc. Y resulta que cuando yo ingreso que ingreso a ese partido, resulta que comienza todo el desmonte de todo eso. Empezando porque la dirección del partido, que había sido clandestina en Cantabria, en la dictadura, es sustituida, desde el año mismo 77, nombran secretario del partido al veterano dirigente del partido de allí, que había formado parte del aparato que hacía los pasaportes en París. Y que cuando vuelve, él y el secretario de organización, Ambrosio San Sebastián, y el secretario de organización, Bedia, que Bedia sí había sufrido la cárcel y las torturas, se había quedado en el interior, son el secretario general y el de organización, y son desplazados los cuadros del partido, jóvenes para mí mayores, pero que eran gente de 30 años, para entendernos, pues que eran el médico cirujano... Eso les llamábamos en aquella época los paracaidistas. Y estos en el 10º Congreso, empieza a haber no expulsiones, sino abandonos. De hecho, la Juventud Comunista desaparece en Santander y en Cantabria, en toda la región. Entonces, yo entro y hay una nueva dirección que a su vez, para entendernos, es carrillista en el conflicto, en el 10º Congreso, que yo no vivo, en el 9º, perdona, que yo no vivo, sino que yo lo recojo a posteriori. El primer congreso que se hace en España... En el 78. Eso, ¿no? No lo vivo. Y estos van a ser luego expulsados, una parte de ellos, cuando va a haber el conflicto de los renovadores en el 81. ¿Vale?
Pero para mí, cuando yo ingreso, a diferencia de Manolo, claro, yo he asistido a que la Constitución va a tener el voto a los 18 años. Cuando tú tienes 16, 15 años, cuando históricamente hasta los 23, 21 años no se podía dar, el que la Constitución reconozca el voto a los 18 años y la campaña que las organizaciones juveniles, entre ellas la UJC, pero también la Joven Guardia Roja, la Unión de Jóvenes Maoístas, todo el mundo había hecho unitariamente, la presencia de Carrillo en los debates parlamentarios y el seguimiento en los medios. Yo aprendí una palabra oyendo las intervenciones de Carrillo, la palabra estulticia, que rápidamente fui a buscar al diccionario, claro, porque Santiago Carrillo además te enseñaba, ¿no? Yo os estoy contando cómo yo vivo ese momentazo, ¿no? Momentazo además donde toda la cuestión eurocomunista, Italia, el ataque de los soviéticos. Yo voy a los buques soviéticos a que me den insignias allí en el puerto de Santander, porque ese era uno de los contactos que los jóvenes... Aunque yo recuerdo que aquello a mí no me puso y de hecho luego fui objetor de conciencia. O sea, quiero decir que a mí la cosa esta no... entonces, lo que decía es que yo entro ahí con todas las ganas del mundo, pero el año 79 va a ser terrible, terrorífico. Porque, por un lado, son momentos de la revolución nicaragüense, que es mi revolución, es la revolución iraní, con el fusilamiento de los muyahidines, es la intervención soviética en Afganistán, es la elección de Reagan, Thatcher y Wittigua, la gran troika del neoliberalismo desde hace 30 años, fundadores de todo lo que tal. Bueno, es ese... Y entonces yo asisto, que eso para mí fue una... Claro, yo a los mayores, yo tenía un respeto... reverencial, efectivamente. Es decir, yo recuerdo que hay un debate, porque ya... Yo he venido antes a un curso de formación de cuadros aquí a Madrid en verano, súper interesante, pues con Pilar Bravo, Charly Zaldívar, Manuel Azcárate, en fin, un curso de eso. Dirigido por Damián Pretén. Sí, un curso de estos que realmente te carga las pilas, ¿no? Pero cuando ya comienza el follón, Afganistán, prosoviéticos, eurocomunistas, tal, asisto a un acto de Manolo Azcárate en Santander. Y ahí yo empiezo a notar un lío que me empieza, o sea, un sudor frío por la espalda, ¿no? Y es cuando oigo que uno de los así más activos de lo que luego van a formar el PCP allí en Santander se dirige a Manolo Azcárate como el señor Azcárate, en lugar del camarada Azcárate. Claro, eso a mí me descoloca. O sea, ¿cómo le llamas señor en lugar de camarada? Yo en ese momento no soy capaz de procesar todo esto, ¿no? Pero bueno, y comienza todo un proceso que, en mi opinión, y esa es un poco quizás una diferencia, o como yo lo he vivido, ¿no? Es decir, yo para mí, la crisis o sea, yo la transición no la vivo como una derrota de las posiciones políticas del Partido Comunista de España. Más bien al contrario. Si consideramos la transición como ese intervalo entre la dictadura y la democracia. Y alguna evidencia empírica las hay, porque en las elecciones de 1979, que son las elecciones municipales y las elecciones generales, los únicos partidos que suben de votos, de escaños, y por supuesto concejales y alcaldías en las primeras, es el PC y el PSUC, mientras que el PSOE y la UCD pierden votos. Es decir, yo creo que la comprensión de la política... O sea, yo creo que yo no la vivo así, sino al contrario. La vivo como que esta estrategia eurocomunista de democratización, de pacto, porque siempre haya formado parte de nuestra cultura el bloque social de progreso, la alianza con la pequeña burguesía para derrotar a la oligarquía como gran problema estructural, tal cual, ¿no? Yo todo eso lo vivo así, ¿no? Pero, sin embargo, sí creo que lo que nos derrota interna es la batalla interna. ¿Por qué digo que es la batalla interna? Porque, por un lado, comienza todo el conflicto a derecha e izquierda desde la centralidad de la dirección de Santiago Carrillo, es decir, Santiago Carrillo expulsa
prosoviéticos y a eurocomunistas. Cuando se produce el pacto entre el Euskadiko Partido Comunista y ella para formar Euskadiko Esquerra, esa fusión, el Comité Central del PC la disuelve y se genera el acto en Madrid y eso va a significar la expulsión de cuadros, de dirigentes, que yo nosotros... Y va Nico va a expulsarlo, Nicolás Sartorio Álvarez va a expulsarlo, fíjate. Y nosotros ahí en Cantabria no abandonamos, pero tratamos de, como ya hemos vivido la experiencia del noveno, de crear como bueno, a ver, del escudo para abajo, que hagan lo que les haga a los huevos, pero aquí vamos a mantenernos, que esto está muy duro, ¿no? Y claro, todo ese conflicto que hay con Afganistán, con la creación del PCC en Cataluña, donde la presencia de la embajada tampoco no es inocua, todo ese centralismo, ese autoritarismo, porque el debate que hay en el PSUC, en el Congreso del PSUC, es también, ellos intentan no solo hacer una política eurocomunista, sino hacer un partido eurocomunista. Y un partido eurocomunista significaba profundizar en la democracia interna de la organización. Y eso era muy difícil, por lo que había señalado antes Manolo. El PC es un partido de la clandestinidad militar. Y solo por esas condiciones de militarización pudo sobrevivir a la lucha de la dictadura. Pero claro, transformar una cultura clandestina en una cultura democrática, pluralista, yo no lo sabía entonces, pero quien defendió la existencia de corrientes internas en el PC y que se perdió en el noveno Congreso, creo que fue el propio Julio Anguita, ¿no? La territorialización en lugar de las células. Todo esto, claro, condicionó mucho y claro, la sangría de diputados. Y yo siempre luego digo una cosa, en las elecciones de 1982, que van a ser la puntilla, claro, hay dos lemas electorales que son muy sintomáticos, ¿no? El lema del PSOE es por el cambio. Paréntesis, el transvestismo político que hace el PSOE durante la transición es de una irresponsabilidad desde el punto de vista del interés de clase y de la voluntad de construir un país democrático de tres pares de narices. Él se permitió el lujo de ser republicano en la ponencia constitucional sabiendo que no lo va a ser. Él plantea por el cambio, mientras que el PC decía para que nada se pare. Es decir, quienes estábamos... Y ahí sí que yo creo que en un intento de sostener y no enmendar, o sea, y no introducir un nuevo desarrollo a la política del partido, fruto de esa pelea interna que va a desangrar no solo por la pérdida de efectivos, sino de debate. Porque yo sí que había asistido a debates estratégicos donde se discutía con profundidad, ¿no? Pero se perdió la camaradería. Y por eso digo la anécdota esa, la confianza, ¿no? En que Manolo y yo podemos tener diferencias, pero no por eso tenemos que acabar físicamente el uno con el otro, sino que del debate de los dos se supone que saldría esa síntesis superadora, ¿no? Por eso digo lo de la anécdota de cuando yo, como jovencito, veo que al camarada Azcárate me le tratan de señor. Y ya por lo típico, ¿no? Pues pequeño burgués, traidor, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Yo sí creo que la moderación, porque esa sería la palabra más que del PC en cuanto a su política o a sus formas, creo que tiene hasta el año 79 unas virtudes y creo que la no resolución del debate interno, la no democratización de la organización política en ese contexto internacional, que creo que sí es muy importante, pues va a precipitar su autodestrucción, donde el fracaso electoral del año 82 es la puntilla, ¿no?